El Ministerio de Curación, capítulo 38, parte 2. La importancia del verdadero conocimiento. Prédica 983. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Voy a invitar a los hermanos en esta mañana para que le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Amoroso Señor, gracias por tus solícitos cuidados en favor de cada uno de nosotros. Esto despierta en nuestra alma una cierta devoción y una respuesta de compromiso que queremos por tu gracia llevar al fondo, hasta que realmente podamos amarte intensamente y corresponder a tanto amor que nos ha venido a rescatar del pecado y ha pagado un precio tan alto, el elevadísimo costo de nuestra redención. Gracias por ese sacrificio infinito. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el mal. Guárdanos en ti en el día de hoy. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias por todo. Bendice la red, a los hermanos en sus diferentes necesidades, en sus súplicas estrictamente personales. Las presentamos una vez más. Y te pido, Señor, que comparezcas en este momento ante cada uno de nosotros, nos permitas tener la impresión del descenso del cielo hasta nuestra morada en este día, hasta nuestro ser, y queremos rogarte que te quedes aquí y nos enseñes tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos, oh Padre Celestial. Amén. Nuestra primera parte necesariamente hizo girar todo el tema concerniente a este capítulo en lo que concierne al pecado como dilema cósmico. Estuvimos considerando que las repercusiones del mismo no solamente han dejado un tremendo lastre, corazones a saldo, espíritus en bancarrota, y toda una situación en el orbe, en la naturaleza, en toda la obra creativa que demuestra a gritos que realmente el pecado es un terrible mal, un tremendo mal, como dice Elena White en este capítulo. Pero estuvimos también considerando de alguna manera, a manera de destellos, lo que ocasionó esto en la divinidad. Entonces vimos que la dimensión vertical en cuanto a las repercusiones del pecado no se dejaron sentir cuando Adán y Eva incurrieron en el acto de desobediencia. No solamente sus vidas y su relación y todo el entorno se afectó, sino que se alzó también al cielo de alguna manera una implicación en lo que concierne a los resultados de su desobediencia. Teniendo mal, no alcanzamos tal vez a considerar. Solamente las líneas de este capítulo pues pudieran ser aclaradas por la divina persona del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, pedirle al Señor, justamente precisábamos en la primera parte, que nos dé convicción de pecado mediante su Santo Espíritu. En la página 357, en las notas introductorias, a la propuesta que ella nos hace aquí, vuelvo a leer, dice: el pecado es un tremendo mal. Ha descompuesto todo el organismo humano, ha pervertido la mente, ha pervertido la imaginación, ha degradado las facultades del alma, pero ¿qué más se podría decir? Sin embargo, todavía quedan algunas cosas que a un servidor le parecen muy, pero muy importante considerarlas. Elena White, en otros apartes que tienen que ver con este mismo asunto, ha dejado consignado lo siguiente: el pecado no podemos consentirlo, sino a riesgo de una pérdida infinita. 2. Lo que no venzamos nos vencerá y causará nuestra destrucción.
3. Un solo pecado insistentemente acariciado puede neutralizar a veces todo el poder del Evangelio y obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Yo recuerdo una declaración que hay en el capítulo que tiene que ver con la experiencia de Judas, en el deseado de todas las gentes, hablando de esto, dice de la siguiente manera: si no se resisten ni se vencen los elementos de la depravación, responden ellos a las sugestiones de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. De manera que estos son apenas de algunas de las precisiones con las cuales ella trata pues de presentarnos a nosotros el cuadro completo de las serias consecuencias de la desobediencia, y no pretendo ser obviamente exhaustivo. Estoy apenas considerando algunas, pero me llaman la atención poderosamente algunas que he tratado de extraer del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. En el capítulo 2 ustedes pueden encontrar declaraciones como esta: nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en algún momento futuro. En la primera parte hablamos de la mancha que queda en el alma. Y aquí está extendiendo la idea, diciendo que nadie puede lisonjearse pensando que el haber acariciado el pecado por un cierto tiempo, luego puede deshacerse de él fácilmente cuando a él le provoque. No, hermanos, no es así. Ella dice, esto no es así. ¿Por qué razón? Miren la argumentación que hace para respaldar esa aseveración. Porque todo pecado acariciado debilita el carácter. ¡Qué pérdida! Si de lo que se trata en la ciencia y en el conocimiento de Dios, este ministerio de curación, le dedica 5 capítulos al asunto del conocimiento presentado desde diferentes puntos de vista. Y yo recuerdo ahora el trozo del libro de Daniel capítulo 12, cuando dice que la ciencia se aumentará. Y me parece que de alguna manera nosotros no deberíamos concentrarnos a pensar en la ciencia que tiene que ver con la tecnología y todos los avances en ese sentido, porque bíblicamente hablando el asunto de la epistemología, es decir, de la ciencia, tiene que ver con el conocimiento, de manera que Daniel, en un lenguaje netamente profético, está diciendo que al aproximarnos al tiempo del fin, la ciencia se aumentaría. En otras palabras, los libros revelados y todo lo que tiene que ver con la literatura apocalíptica dejarían de ser textos, números, símbolos, fraseología críptica, es decir, oculta, y una luz refulgiría de cada uno de ellos. Hoy por hoy es mucho más claro el conocimiento que brota de los libros de Daniel y de Apocalipsis. La ciencia del conocimiento de Dios se ha aumentado. Paradójicamente, la ciencia del conocimiento del mal va a velocidad de vértigo. De manera que si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo del carácter dentro del modelo educativo del conocimiento de Dios, dentro de esa ciencia, repito, que debe ir en aumento, y si entendemos que el resultado de este proceder educativo es simple y sencillamente el desarrollo de un carácter para la eternidad, y que cuando el mismo sea reproducido en nosotros, el carácter de Cristo, dicen palabras de vida, entonces vendrá el Señor a reclamarnos como suyos. Solamente considerado desde ese punto tendríamos que concluir ahora que quien insiste en acariciar un pecado o en ser esclavo del mismo va
a experimentar una pérdida irreparable. Aquí dice, porque todo pecado acariciado debilita nuestro carácter. Es más o menos como la construcción que se levanta sobre la arena o sencillamente sin baluartes ni fundamentos sismoresistentes. Cuando venga cualquier movimiento de tipo telúrico, pues obviamente la casa construida sobre esas condiciones pobres, pues se va a ir a pique. ¿Cómo será en este sentido cuando se declare la gran prueba del pueblo de Dios? Ustedes se han puesto a pensar cuando se exalte el falso día de reposo por ley, eso será la gran prueba para los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Detengámonos un momento a considerar esto. ¿Cómo responderemos entonces? ¿Cuál será la respuesta espontánea que brotará de nuestro ser? ¿Qué impulso saldrá de nuestras entrañas y de nuestro corazón? No olviden, apreciados, que en la crisis se manifiesta el carácter. En la crisis se exhibe, no se forma en ella, simplemente da evidencias de lo que se ha venido construyendo y edificando, y por lo tanto cuando aflora la prueba, inmediatamente el carácter se va a manifestar y a exhibir. Así que si hay un pecado acariciado, eso debilitará el carácter, y por mucho que nos parezca extraño, que no congeniemos con la idea, dice el conflicto de los siglos, quien no fue santificado por la obediencia a la verdad, así haya profesado mucho tiempo creer en el mensaje del tercer ángel, se apartará de las filas del pueblo de Dios e irá a engrosar la oposición. Hermanos, todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece su hábito, la mancha en el vestido de justicia, la mancha en el alma. Definitivamente, el pecado no podemos consentirlo, sino a riesgo de una pérdida infinita, porque lo que no venzamos nos vencerá. Hay alguna situación en nuestro corazón hoy para la cual todavía el alma se muestra proclive. ¿Hay alguna pasión en nuestro ser que le impide el silencio al corazón en esta mañana? ¿Será que ha habido algo que ha denegado ese misterio de la piedad en nuestro corazón? Y aun cuando luchemos ardorosamente por tratar de elaborar argumentos en favor de esta tesis, ha sido casi axiomático en nuestra mente, pero evasivo en nuestra aplicación. Si estamos en esa condición, no hemos encontrado el planteamiento eficaz que plantea el Evangelio para el terrible problema de la deformidad moral del hombre. Y nosotros, siendo así, no estamos en el Evangelio eterno. El ángel de Apocalipsis 14:6 tiene el Evangelio. La expresión griega es que lo lleva en el fondo por convicción. Es un principio inamovible. No lo puede negociar. Pero si el pecado es la base, si el pecado es lo que impide el silencio del corazón, si el pecado es el que no nos da una comprensión práctica del misterio de la piedad, se debilitará el carácter, cada que lo acariciamos se fortalecerá el hábito, y oigan esto, el resultado será una depravación física, mental y moral. Estoy leyendo de Mente, Carácter, Personalidad, página 28, capítulo 2. Ahora, si ustedes lo permiten, yo estoy apenas tratando de recordar una declaración que está en el discurso maestro de Jesucristo,
donde ella se refiere al mayor baluarte del vicio en la sociedad de hoy, el mayor baluarte del pecado. Y es realmente asombroso en los términos que ella utiliza para aludir a este asunto, cuando dice que no es la del renegado envilecido, son los términos que utiliza, ¿no? No es de la vida que aparentemente o que en todo sentido se muestra disoluta, ¿no? No es esa persona que da evidencias realmente categóricas de esas pasiones que hay en su interior. Ese no es el mayor baluarte del pecado y del vicio en la sociedad, sino entonces, ¿cuál es? Y dice ella, son aquellas vidas que aparentemente son puras, ¿no? Circunspectas, prístinas, pero en las cuales allá en el fondo del alma se esconde una pasión o se alberga un vicio. Ese es el mayor baluarte que en términos del pecado y del vicio tiene la sociedad de hoy. En los tiempos del advenimiento de Jesucristo, 2000 años atrás, las condiciones que a manera de coyuntura religiosa precipitaron su venida al mundo cuando el reloj profético del santuario celestial marcó la hora, había unas condiciones con respecto al pecado que Elena White los definió en El deseado de todas las gentes, como de esta manera: el pecado había llegado a ser una ciencia. Y yo no sé si eso se pueda extrapolar hasta los círculos religiosos en el día de hoy, tal vez, yo no lo digo con un cierto sarcasmo, ni tampoco de una forma, digamos, crítica, de denuncia. Tal vez no es de manera peyorativa como un servidor quiere referirse a esto, sino más bien con una cierta preocupación del fondo de mi corazón, con un cierto dolor en el alma, porque tal vez el trasegar cristiano dentro de los círculos del adventismo, ¿no? Tanto que hemos querido esto, lo que ha significado para nosotros, a mi vida le dio un giro realmente impresionante. Yo amo todo eso. De manera que no puedo complacerme en establecer denuncias de tipo moral en esta hora, sino más bien con una cierta preocupación y tal vez un dolorcito que me desgarra interiormente, porque tal vez, ¿no?, hipotéticamente hablando, no podamos haber encontrado una solución definitiva y eficaz al problema de nuestras inclinaciones, y que el baluarte del vicio y del pecado no haya que buscarlo allende a la iglesia, sino en el interior de ella misma, dentro del pueblo de Dios. Tremenda crisis relacional exhibe la iglesia de Cristo hoy. Tremendo problema relacional exhibimos nosotros hoy, que se deja ver en nuestras pobres relaciones de unos con otros, sin gestos de solidaridad, de amor abnegado, de interés por los demás. Son una serie de cosas que nos han hecho a nosotros estar vestidos con el atuendo del santuario, pero teniendo y ocultando serios problemas interiormente. Mis hermanos, este capítulo nos está diciendo a nosotros acerca de la importancia del verdadero conocimiento de Dios. Y Elena White dice, en otros apartes, valioso conocimiento es conocerse a sí mismo. Porque como hemos estado estudiando en este mismo capítulo, aquí se plantean soluciones. Y ahorita que vamos a abordar esas soluciones, me gustaría mucho que abandonáramos todo preconcepto. No tratemos en esta oportunidad de concluir y de estimar que ya lo sabemos. No, tal vez eso se ha convertido en un problema. Recuerden que la gran desgracia de Nicodemo está planteada en Juan 3:3, cuando él se acerca al maestro y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios.
le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no sabía nada. ¿Qué sabía Nicodemo? ¿Qué sabía Pedro, hermanos? ¿Sabía algo Pedro? ¿Sabía algo Pedro cuando ancló más bien en esa seguridad que tenía en sí mismo y no en las declaraciones del maestro de que todos lo iban a abandonar y él sería el primero que lo iba a negar? Se conocía a sí mismo Pedro, pero una vez pasó por la angustiosa fase de su caída y posterior levantamiento por el amor de Dios, se conoció a sí mismo y tuvo un criterio de él ya no tan sesgado al orgullo y a la suficiencia, ahora con mucha modestia y humildad. Y yo creo que hoy por hoy ese espíritu debería embargarnos. Ya deberíamos haber orado declarándole a Dios en esta mañana nuestra incompetencia para poder vencer, nuestra incapacidad, inclusive en esas oraciones silenciosas, secretas que nadie oye, que solamente las puede recibir el oído de Dios, decirle: Señor, todavía tengo gusto por eso, es que me gusta, Señor, pensar en eso, es que hay un pensamiento concupiscente en mi vida, es que me complazco, Señor, es que me complazco. ¿Por qué no ser sinceros con Dios y con nosotros mismos? Si la oración es el aliento del alma, ¿por qué no descargarse en el oído de Él, allá en ese lugar donde no cuelga velo de por medio entre el pecador y el santo, donde la justicia y la sangre de Cristo se elevan cuan dulce incienso para hacer agradables y aceptables esas súplicas penitenciales de cada uno de nosotros? Y tengo la certeza, en medio de este proceso, porque benditos resultados no se cosechan de la noche a la mañana, pero podemos vislumbrarnos, hermanos, y caminar en pos de ellos con perseverancia, con decisión, resueltos, con resolución, como cuando salimos a trabajar, a conseguir los dividendos para alimentar la familia. De esa misma manera, si estamos nosotros en esa tónica, se tiene que cumplir una promesa que hay en el Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo, última parte del versículo 4, promesa y declaración que nos invita a ser coherentes. Dice la misma: porque tu Padre, que te ve en secreto, te recompensará en público. Cuánta angustia debería haber en el corazón de los hijos de Dios en esta hora. Eso nos quitaría a nosotros la óptica de estarnos fijando en lo que no tiene valor ni precio. Cuando entendemos este asunto de la naturaleza del pecado, de las repercusiones que ha tenido en tierra y cielo, y del dilema cósmico en el cual esto se ha constituido, entonces nosotros entenderemos esta declaración de manera existencial. Todo pecado acariciado debilita el carácter, apreciados hermanos, fortalece el hábito, y me da temor eso, me da temor que nosotros estemos habituados, que se haya elaborado un patrón y que frente a las diferentes situaciones de la vida, cuando se nos prueba, la inercia nos gobierna y caemos. Porque esto traerá como resultado, dice aquí, una depravación física, mental y moral del individuo. No olvidemos que el corazón egoísta no puede discernir a Dios. El diablo no lo discernió. Dice Elena White, la gente le llenaba de asombro y de aprensión ese misterio de que el Hijo de Dios, a quien había conocido y visto allá en el cielo, venía a esta tierra, lugar encantado y hechizado por el diablo, tomar el vehículo de la humanidad y hacerse uno con nosotros. Y dice ella, no podía comprender el misterio de esa encarnación. Esto le llenaba de asombro y de aprensión. Pero ¿cómo, hermano, si es que el corazón egoísta no puede discernir ni contemplar a Dios?
Así que la depravación en todo aspecto como resultado del pecado debería ser en esta hora que los sistemas de alarma de nuestra alma se disparen, hermanos. Velad y orad, dijo el Salvador. Velad y orad. La carne es débil. Aunque el espíritu sea pronto, la carne es débil. Y eso lo dijo saliendo del huerto del Getsemaní, viendo el hechizo que había seducido a los suyos cuando él luchaba ahí por ellos y por la salvación nuestra. Y esa recomendación ha trascendido el tiempo y la distancia. El apóstol Pablo la recoge cuando dice que debemos velar, orando en todo tiempo, porque los días son malos. Y todos los profetas nos surgieron con la inminencia de todas las cosas. Eso en vista de que desarrollar un carácter como el que el cielo aprueba será la obra más tenaz que tú y yo emprendamos. La declaración sigue diciendo, ustedes pueden arrepentirse del mal que han hecho, pueden encaminar sus pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de su mente y su familiaridad con el mal les harán difícil distinguir luego entre lo correcto y lo erróneo, mientras la ciencia del conocimiento de la salvación se amplía según la literatura apocalíptica vaticina en estos tiempos ya escatológicos. Por otro lado, dice en literatura igualmente apocalíptica, pero de labios de Jesús, Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? ¿Es una profecía? ¿Tiene aplicación para antes de su venida? En su visión hacia el futuro, Jesús en su sermón profético por excelencia, entonces llegó a decir que dentro de los círculos y ámbitos de la iglesia, el amor se marchitaría. ¿Y debido a qué razón? Pues sencillamente porque la maldad se incrementaría en el corazón de los creyentes. Y el apóstol Pablo, en literatura también apocalíptica, segunda a Timoteo 3:1, ve anotando todas esas declaraciones como notas marginales y aplicativas a lo que estamos estudiando en este capítulo. El apóstol Pablo dice, segunda Timoteo 3 en adelante, versículo 1, ¿no? 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los últimos días, en la última generación, acá en la nuestra, vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el versículo 5 me deja sin palabras, porque mire dónde están. Dice aquí, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Dónde se encuentran aquellos adoradores que son descritos por la pluma paulina para decirnos a nosotros a través de esta señal que los tiempos están muy avanzados? La noche se aproxima, hermanos. La noche está muy avanzada, muy avanzada. El día se acerca. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de armas de luz. El blanco eventual de la salvación es la victoria sobre el mal. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy escuchar esa dulce voz, pero poderosa,
que no solamente conminó toda la vida interior de María para que luego se postrara en un acto sacrificial cuando ofreció todo lo que ella tenía al derramar un perfume de ungüento costosísimo a los pies y prepararlo para la sepultura, hermanos. Esa frase que le dijo a ella, cuánto necesitamos que también escucha nuestra conciencia hoy, tal vez hoy, que también, hermanos, nos comprima tanto y tanto y nos conviene como a ella a rendirnos ante el Creador, dador de esta experiencia y de esta vida nueva. Vete y no peques más. Ojalá que en nuestra oración de esta mañana haya quedado una consignación en el cielo de fe, de ardor, de agonía interior, para que se cumpla entonces tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Coherencia, principio de salvación, principio que gobierna la vida del remanente, principio que exhibe victoria. Hemos comenzado a entender la naturaleza del pecado. Aquí en Mente, Carácter y Personalidad sigue diciendo, ustedes pueden arrepentirse de ese mal, encaminar sus pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de su mente y familiaridad con el mal les harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Es lo que necesita la Iglesia de la Odisea. No es colirio, no es colirio, ¿no es a esto que tal vez se refiere? Y luego termina este párrafo, un párrafo generoso, de la página 28, reitero, mediante los malos hábitos que ustedes han formado, dice así, estoy leyendo textualmente, Satanás los asaltará repetidas veces. Originalmente, aquí dice que está en Palabras de Vida del Gran Maestro 2.24. Y hay otra declaración aquí mismo, en este capítulo 2 de Mente, Carácter y Personalidad. Dice, al mismo tiempo que Cristo abre el cielo al ser humano, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. Y luego en armonía con lo que nuestro capítulo de hoy nos está diciendo, el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. Yo ante esto prefiero guardar silencio. Debería ser tal el discernimiento nuestro y la comprensión de este asunto que lucháramos hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero no permitirle a nada ni a nadie quedar separado de la fuente de la vida y del ser que le da sentido a la existencia. Estoy recordando todavía el ciclo de recuperación emocional que acabo de pasar aquí. Y recuerdo, voy a pronunciar su nombre, espero no cometer una imprudencia, recuerdo a Gigi, después de haberse abierto y sostener un diálogo serio, y cuando previamente no había llegado con una mirada vaga y perdida, taciturna, ensimismada, tratando de construir una realidad interior para escapar del mundo, hermanos, que yo no sé de qué manera la habrá afectado y flagelado. Y en esa oportunidad, cuando se abrió un poco, se le preguntó realmente qué era lo que ella sentía. Y empezó a expresar cosas, es que yo entro al baño y de repente como que me estoy bañando y salgo y vuelvo y abro la ducha y en fin, y yo fui abriendo mis ojos, fue expresando una serie de cosas. Hermanos, qué calamidad humana, qué dolor. Pero lo que más desgarró mi corazón fue cuando ella dijo, no tengo ganas de nada. Y no se refería a un descenso de sus fuerzas físicas por problemas nutricionales tal vez. No se refería a aquella condición por la cual previamente pasó nuestro Salvador en el desierto, cuando la inspiración está diciendo en la 105 del deseado,
que una vez que el diablo hubo huido y lo abandonó, cuando él terminó victorioso, dice Elena White, Jesús cayó exhausto al suelo, con la palidez de la muerte en el rostro, por nosotros, por Jimmy, pero ya no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Y yo he sugerido para todos ustedes en esta mañana, he sugerido ya por acá en Colombia, ¿por qué no en nuestra próxima convocatoria no tenemos una temática bajo este título? Tenemos un Dios que da más que ganas de vivir. Perder a Dios es perder todo aquello que le da tono a la vida, que le da sentido a la existencia. Pero si no logramos resolver el problema del pecado, nos apartará de Dios y hará una cosa peor que eso, o que la agravará. Dice aquí, destruye en el alma humana el deseo y la actitud para conocerlo. Yo no sé si sea muy punzante en lo que voy a decir ahora, pero ahora me explico el sueño dentro de los círculos religiosos cada séptimo día. La gente duerme. Ahora entiendo de alguna manera, con un detalle más, no puede que no sea el único, pueden haber otros factores, tal vez. Necesito ser amplio en eso, ¿no? Y tal vez en cierto sentido plural con las ideas. Pero ahora me explico por qué la apatía para abrir la Biblia, por qué el desaliento cuando se hacen convocatorias. El Nahuay dice, acostúmbrese a ir donde se suela orar, Camino a Cristo, capítulo, ¿podemos comunicarnos con Dios? Pero si hay una cosa que huye, que late, que se impone en nuestra vida, pues automáticamente eso nos va a destruir el deseo y la actitud de acercarnos a Dios y conocerlo a Él por experiencia personal. Cada que nos veamos en una situación de prueba, de provocación, de tentación, apreciados hermanos, sugiero, tomemos un poco de aire, no perdamos el control de nosotros mismos, mantengamos el autocontrol. Parece que tomar aire fisiológicamente tiene una explicación, ¿no? Elevemos los ojos al cielo posteriormente y pensemos las terribles consecuencias, terribles, ella dice así, terribles consecuencias de un solo paso mal dado. Nadie entiende las terribles consecuencias de un solo paso mal dado. Yo creo que la estructura de nuestra vida debería defender una posición con argumentos desde nuestro corazón como un impulso ya espontáneo. ¿Cuál es la estructura de la vida sobre la cual debería estarse construyendo todo esto? Tú eres un Dios que ve. Para castigarnos, no será para brindarnos auxilio en el momento de mayor prueba y de provocación. El día que nuestro corazón esté ardiendo por Dios, comenzaremos a aborrecer el pecado porque no consentiremos nada que nos separe de él. Aquí dice, destruye en el alma humana el deseo y la actitud para conocerlo. ¡Qué horror, hermanos! ¡Qué horror! Y seguimos en lo mismo. Luego dice este párrafo, la misión de Cristo consiste entonces en deshacer toda obra del mal. Entonces, en este momento, pero desde mi mente, carácter y personalidad, me permito decirles que el resto del capítulo del Ministerio de Curación, para el cual estamos haciendo una segunda grabación y análisis hoy, se refiere justamente
a ese punto, es decir, el planteamiento divino como solución. Pero antes de tomar algunas líneas de allí, ahora sí nos vamos a meter allí en el capítulo de frente, pues, directamente. Déjenme concluir este párrafo de mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 28. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para fortalecer, restaurar las facultades del alma que han sido paralizadas por el pecado, la mente que ha quedado oscurecida y la voluntad pervertida. Y entonces Él puede, mediante su vete y no peques más, abrir ante nosotros las riquezas del universo. Bendito Dios, maravillosa y sublime gracia. Dice aquí, impartirnos poder para discernir esas fuerzas. Ella le llama aquí tesoros y apropiarnos de ellos para salir como vencedores y no ser vencidos. Página 361. Consideremos, en la luz de este capítulo, la manera como ella plantea las soluciones, porque no podemos dejar esto así. Tenía que llegar el momento de vislumbrar una solución. Tal vez tú dirás lo mismo de siempre. Hace un instante atrás te dije, ha sido axiomático para nosotros. Hemos profesado creerlo, pero en su aplicación completamente evasivo. Y yo temo mucho, hermanos, porque los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, se apartarán de las filas del pueblo de Dios, irán a engrosar la oposición. Hagamos una pausa para preguntarnos y responder de allá de lo más íntimo. ¿Dónde estaremos nosotros en ese instante? Más bien, hermanos, ¿dónde quisiéramos estar? ¿En qué grupo queremos estar? Toda la Biblia se mueve dentro de dos polos. No hay una clase neutral. El profeta Malaquías, casi terminando su libro, también en una declaración muy profética para nuestro tiempo, discrimina a esos dos grupos, considerándolos desde el punto de vista del que sirve y ama a Dios y el que no le sirve. ¿En qué grupo quisiéramos estar? Hoy podemos tener una respuesta que consolide nuestra experiencia en este día y convalide también nuestros de consagración, de fidelidad a Cristo y a su obra, y no desmayar. Si hay algo que de pronto, como a manera de caída o de recaída, nos llega hoy como experiencia, mirar al cielo, levantarnos y pedirle a Dios que nos dé un renovado esfuerzo para seguir adelante. Página 361. Dice Elena White, después del título La necesidad de abnegación, por favor acompáñenme. El gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo, en creerse suficiente de por sí y en apartarse de Dios, la fuente de nuestra fuerza. Por eso dije, oramos ya, declarándole al cielo nuestra incapacidad e incompetencia para esto, porque valioso conocimiento es conocerse a sí mismo. Luego y sigue las notas hablando, nuestras tendencias naturales, si no las enmienda el Espíritu Santo de Dios, encierran la semilla de la muerte mortal. Y ojo a la siguiente línea, yo la tengo completamente subrayada. La encuentro de la misma manera redactada en la página 291 del deseado, pero voy a leerla de aquí. A no ser que nos unamos vitalmente con Dios, no podremos resistir los impíos efectos de la concupiscencia, del amor egoísta y de la tentación a pecar. ¿Dónde está la clave?
¿Dónde está la clave? En este momento sería muy útil, como el tiempo que se nos concede de alguna forma ya entra en la fase de generosidad, sería muy importante que consideremos este punto, tal vez a instancias del Camino a Cristo, página 47, cuando habla de la voluntad y de la decisión. Pero voy a leer nuevamente la parte que concluye el párrafo, y entonces les haré una invitación, no solamente en este sentido, sino para lo que hemos de seguir desarrollando en torno a este capítulo tan importante. El capítulo es Importancia del verdadero conocimiento. Escuchen, hermanos, a no ser que nos unamos vitalmente con Dios, no podremos resistir los impíos efectos de la concupiscencia, del amor egoísta y de la tentación a pecar. Es como la rama unida al tronco, deriva la savia del mismo, y la única posibilidad de tener follaje, luego tener floración y posteriormente fructificar está en su comunión o en su conexión íntima al tronco. Jesús dijo: permaneced en mí. Y vamos a mirar esto de la permanencia, entonces, en la próxima grabación que hagamos. Vamos a hacer una tercera grabación de esto, y entonces leeremos lo del Camino a Cristo, página 47, para que ustedes vean los términos tan interesantes que ella utiliza ahí. Voy a concluir por hoy, terminando esta página 361. Para recibir ayuda de Cristo debemos comprender nuestra necesidad. Debemos tener verdadero conocimiento de nosotros mismos. Ahí está, recogiendo todo lo que hemos discutido hoy. Solo quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. Reitero, nuestra oración matinal debería ser: Señor, no puedo con esto, soy incapaz, dame convicción de pecado y dame la fuerza para no hacerlo más. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí dice: solo cuando vemos nuestro desamparo absoluto y no confiamos ya en nosotros, podemos asirnos del poder divino. No es tan solo al principio de la vida cristiana, cuando hay que hacer esta renuncia a sí mismo. Hay que renovarla cada mañana, diría yo. Aquí dice a cada paso. En el Camino a Cristo dice ahora, cada hora. Hay que renovarla a cada paso que damos al cielo. En otras palabras, en cada respiro de la vida que se nos concede en este día. Escúchenme bien la figura que voy a utilizar. En cada respiro, en cada paso, en cada hora, que se yerga la cruz de Cristo. Ya no vivo yo. Si hay algún concepto que me agrada de Dios, es aquel que dejó aquel teólogo, un Dios que se imita a sí mismo. Limitémonos, neguémonos, levantemos la cruz, y luego entenderemos cabalmente dos cosas. La primera, que no hay corona sin cruz, y dos, la cruz de Cristo será nuestra ciencia y nuestra canción. Eso hay que renovarlo a cada paso. Sigue diciendo: todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros, comprendámoslo, no seamos más suficientes en nosotros. Por tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a Dios, una constante y fervorosa confesión del pecado y una humillación del alma ante Dios. Este es el primer paso que hay que hacer, hermanos. Aquí empieza a plantearse y a vislumbrarse la solución. Dice ella: nos rodean peligros y no nos hallamos seguros, sino cuando sentimos nuestra flaqueza y nos aferramos con fe a nuestro poderoso libertador. Deberíamos apartarnos de un sinnúmero de temas que llaman nuestra atención. Hay asuntos que consumen tiempo y despiertan deseos de saber, pero acaban en la nada. Estoy en la 362. Los más altos intereses requieren
estricta atención y energía que suelen dedicarse tantas veces a cosas relativamente insignificantes. Obviamente, de esta solución que nos ofrece esta página, se desprenden otras. Lo que acaba ella de plantear tiene que ver entonces con la ayuda que brinda Dios y la decisión que nosotros debemos tomar. En la próxima grabación y análisis miraremos el papel no solamente de la decisión, sino también de la determinación. Vamos a terminar recordando lo que fue entrada a la primera grabación en el día de ayer cuando leímos de Job 22, 21 y 28. Reconcíliate ahora con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Versículo 28. Determinarás asimismo una cosa, y esta te será firme. Bendito Dios, que no nos ha dejado en la orfandad ni en el desamparo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy quisiéramos aproximarnos a Él en actitud penitencial, con corazón contrito y humillado, y decirle: Señor, plantea la solución definitiva a este terrible mal que gobierna todavía mi vida? No quiero volverte a crucificar. Dame la victoria y déjame escuchar, como le dijiste a la mujer de Magdalá: vete y no peques más. Si alguno de ustedes responde positivamente a esta invitación, vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, que estás en el cielo, que has dignado en favor del hombre desarrollar no solamente una respuesta para vencer el problema de nuestra naturaleza pecaminosa, sino establecer un trono en nuestro corazón, desde donde todas las directrices de tu gobierno se puedan vislumbrar en medio de este mundo lleno de tinieblas y de confusión. Bendito seas, Señor, bendito seas. Haznos depositarios de esta experiencia. Ayúdanos a buscarla al fondo y a buscarla incesantemente mientras el día nos dura. Y déjanos recordar que la noche viene cuando nadie podrá orar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien dio su sangre por nosotros, te lo suplicamos y agradecemos. Amén.